Continuamos con don Ricardo González Aguilar y su historia en la radio y la televisión de este país. ¿Qué sucede, don Ricardo, en su carrera cuando llega la etapa de Parmenio Medina? Me fui para Colombia, Se fue a Colombia. dejé a Monumental Claro, y con la satisfacción de un buen apoyo de doña Nora Ruiz, que era la directora de Noticias Monumental, todo noticias, todo el tiempo, y me dijo, váyase y cuide la platita. se fue en mejores condiciones. Me fui en mejores condiciones Económicas. y, como no, y con la nostalgia de los compañeros y de todo lo que habíamos hecho, y bueno. Pero llegué a Colombia y se me recibió, ya me conocían, y Parmenio había sido nombrado por don Carlos Alfaro, dueño de Radio Colombia, había sido nombrado director de deportes, porque se había ido Javier, que era el gran vendedor, y se había ido José Luis, que era el gran narrador, venía el mes de diciembre, que era la vuelta ciclística, y bueno, era un apuro para Colombia. Bueno, ahí me quedé con Parmenio, ¿cuánto? Un año, porque Parmenio se fue, pero resulta que Javier regresa a Radio Colombia. Javier fue el niño mimado. ¿Qué espacio duró ahí más o menos para que retornara, don Javier? O sea, Parmenios tuvo un paso fugaz. Un paso fugaz, por así, Colombia. de emergencia. Claro, claro. Pero en eso se vino, Parmenio se va y regresa Javier. No, Javier Rojas. Que iba a decir que el niño mimado de don Carlos Alfaro. Claro. Sí, sin ningún miramiento, el niño mimado. Y Javier tenía al patrón mimado, porque él también siempre todavía... Era recíproco. Era recíproco, claro. Se apreciaban mucho el afecto mutuo. Y se respetaban mucho. Claro. Y al venirse Javier de Radio Sonora, otra vez para Colombia, él vendió las acciones de Radio Sonora, creo que a don Isaac Sasso, algo así. Bueno, en ese momento, cuando Javier regresa, estábamos un grupillo ahí de jovencillos, Marvin Centeno, bueno, varios estábamos ahí. Y entonces Javier le dijo a don Carlos, me dejo a Ricardo González. Y bueno, entonces me quedé yo, y me quedé con Javier, y me quedé con Javier, y me quedé con Javier hasta el momento de pensionarme, hasta ahora el 2003, 2004, en que yo obtuve la pensión. Aún no tenía edad, pero un problema de salud me permitió pensionarme como 2 años antes. Tenía muchas cuotas, pero me faltaban como 2 años de edad, año y resto. A la par de Javier, otro aspecto que debo enfocar, Javier, por esas cosas de la vida, llegó a convertirse en el dueño absoluto de Radio Sonora. Y Radio Sonora se quedó donde estaba Radio 1. Bueno, ya Radio 1 se había ido para otra parte. Entonces, en una oportunidad dijo Javier que tengo necesidad de alguien que me haga el noticiero, porque Sonora no puede estar sin noticiero. ¿Y qué estoy haciendo yo aquí, Javier? Entonces, de ahí, ya yo estaba incorporado al colegio y toda la cosa, había terminado estudios. Y de veras montamos el noticiero de Sonora, que duró hasta que yo se vinieron para Santo Domingo con Radio Sonora. Claro. Y ahí, como Sonora y Javier y Radio Colombia era una misma familia, entonces
ahí estuve yo dirigiendo y produciendo el programa Sonora al Día. Sonora al Día. Bueno, eso es lo que recuerdo de mi paso laboral. Claro. Don Ricardo, también su paso en la televisión, porque ustedes en Deportiva del 13 fue un equipo prácticamente casi de Colombia, ¿verdad? El que hacía el trabajo también en el Canal 13. Sí, en ese tiempo el director del Sistema Nacional de Radio y Televisión, don Óscar Aguilar Bulgarelli, que no sé cómo decirlo, no ha llegado a quién entregarle la llave, a quién le tiene que entregar don Óscar la llave para enseñarles cómo es que se dirige un canal de televisión. Más en ese caso de don Óscar, que era un canal estatal. Canal estatal. Entonces, don Óscar negoció con Javier Rojas y con José Luis Ortiz, negoció el tiempo. Y Deportivas de Canal 13 estuvo a cargo de José Luis y de Javier. ¿Y quiénes estábamos ahí de qué? De servidores, produciendo y todo lo que había que hacer? Estaba Gerardo Chavarría Vega, otro gran amigo y un gran productor, hoy director del canal de la universidad. Miguelito Romero, que es el jefe de producción de Canal 13, en eso estaba empezando Miguelito, estaba empezando. Ricardo González, que después del partido que corría con Colombia, me iba a redactar y a ver qué pescaba, como decimos nosotros los que andamos detrás de la noticia, a ver qué pescaba para... Bueno, yo lo tenía el guión listo cuando ellos llegaban a maquillarse a las 6:30, era para las 7 de la noche. Y entonces, con ese gran apoyo de Gerardo Chavarría y de Miguelito Romero y todo aquel grupo de amigos que estaban entusiasmados con el proyecto de Deportiva de Canal 13. Perdóname la humildad, perdóneme lo poco humilde que soy para decir que a nosotros, José Luis, Javier, Ricardo González, Gerardo Chavarría y Miguel Romero, le enseñamos a la televisión de Costa Rica lo que significaba un verdadero programa. Porque yo recuerdo cuando los camarógrafos que llevaban siempre un asistente y se iban para Ciudad Quesada, por ejemplo, y traían muestras de todo lo que había de camino, de todos los quesos y todas las cajetas y todo lo que venden de camino, y traían una proyección de todo lo que era San Carlos, de la gente del parque, del camino hacia el estadio, hasta llegar al partido. Y todos tenían que traernos una sinopsis así de lo que significaba aquel lugar a donde, Punta Arenas, por ejemplo. Ya a los camarógrafos les encantaba, igual que Gabriel, ir a Punta Arenas, porque para grabar el partido, todo era grabado, por supuesto, pero para grabar el partido había que traer muestras de la playa. Claro. Entonces, indiscutiblemente. Los camarógrafos eran felices. Bueno, la secuencia de Deportiva de Canal 13, que tuvo momentos tan importantes, que se transmitió ciclismo, a mí me tocó en 2 oportunidades hacer solito la vuelta en Canal 13, ya no con Deportiva de Canal 13. Ahí me ayudaron Jorge Prote Matucci, me ayudó Gerardo Enrique Fonseca. Tútile, querido Tútile. Tútile, bueno, y Gerardo Enrique Fonseca. Y bueno, se cumplió con don Óscar Aguilar, a quien le sigo agradeciendo y a quien sigo recomendando como el gran director de Canal 13, no de Deportivas, de Canal 13, todo el sistema. Y también no solo la confianza que me tuvo, sino que don Óscar firmó el primer boleto internacional para mí
internacional de verdad. Yo venía de los Juegos Panamericanos de Puerto Rico en 1979, donde fui por el Círculo de Periodistas y Locutores Deportivos de Costa Rica, acompañado por Luis Cartín, íbamos dos, y entonces el servicio se le daba a los demás colegas afiliados al Círculo. Yo no sé cómo lo hacíamos, pero lo hacíamos, don Luis Cartín y yo, por teléfono. Y seguían, después de los Juegos Panamericanos de Puerto Rico en el 79, que fue mi primera salida, el boleto que más valía y el que firmó don Óscar Aguilar, y que él fue el que me nombró para que fuera a los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980. Qué experiencia más inolvidable. Fue una gran experiencia que todavía la vivo. Que ahí estuvo Costa Rica en el fútbol también, ¿verdad? Ahí estuvo Costa Rica con el fútbol. Con don Antonio Moyano. Con don Antonio Moyano Reina, con ese núcleo de jugadores que hicieron historia. Bueno, entonces, eso era Canal 13, que tuvo esa proyección de cubrir todos los deportes. Recuerdo en una oportunidad que Gerardo Chavarría, siendo el camarógrafo que salía conmigo, fuimos a ver qué pasaba con las instalaciones de juegos nacionales en diferentes lugares, y fuimos a Palmares y empezó Gerardo a filmar. Ahí arrancaban los Juegos Nacionales, ¿verdad? En Palmares. No, no eran unos juegos realizados. Unos realizados, okay. Y eran una etapa de juegos. Fuimos a ver cómo estaban las instalaciones, a ver qué pasaba, cómo las estaban cuidando. Y entonces resulta que donde está Gerardo filmando, empezó a salir una boquilla, una lengüilla, y empezó a salir aquella gran culebra del techo, de la casetilla, de una casetilla de los... Bueno, eso es historia también. Por supuesto. Porque Gerardo no salió en carrera. Gerardo filmó la salida de la serpiente. Yo no sé si eso estará por ahí en el archivo de Canal 13. No creo, tal vez lo han borrado, pero aquí estaba como imagen de lo que significaba la astucia. Y la valentía también. La astucia, claro. Y valentía del camarógrafo. Por supuesto, claro. Porque el camarógrafo tiene que ser, el periodista puede salir en carrera, el camarógrafo no. Y por eso yo le doy el crédito a Gerardo Chavarría en todas estas cosas, porque fue un gran compañero y ahorita es un gran amigo. Entonces, la experiencia que yo viví en Canal 13, a la par de José Luis y de Javier, que nos dieron la oportunidad de... ¿Qué tenemos para hoy? Entonces, venga, aquí está. Se lo teníamos todo listo. Nos dieron esa oportunidad. Cuando había alguna cosa especial, que solo ellos tenían la fuente, nos llamaban y nos decían, aquí está esto, hay que entrarle a eso hoy. Era la manera en que hablaba el Rápido Ortiz. Éntrale a esto hoy, tal cosa. Bueno, yo no sé si con lo que les he contado se llena la necesidad informativa que ustedes han buscado. Don Ricardo, queda mucho todavía para consultarle. Por ejemplo, el hecho de haber transmitido baloncesto, el hecho de haber transmitido fútbol, algunas otras disciplinas, ¿con cuál disciplina se queda? Me quedo con el baloncesto. ¿Con el baloncesto? Y les voy a dar una explicación por qué. En el fútbol, la emoción es el gol. Y hay partidos donde no hay goles, entonces no hay emoción. En un campo de baloncesto, usted tiene oportunidad de a cada 25 segundos tener una emoción. Le hicieron 2 puntos, pero va y le hacen otros 2 puntos y empataron. Y vienen otra vez y 2. Es decir, la emoción es a cada instante. ¿Y el lanzamiento de 3 también? El lanzamiento de 3, que es parte de la emoción, pero
pero es que no hay tiempo de tener tanto la bola. Así es. No te- Hay que desprenderse. Hay que desprenderse rápidamente. rápido, Claro. rápido para servírselo al compañero, para servírselo allá o para lanzar al tablero. Todo es por tiempo. De manera que el baloncesto te da la mayor cantidad de emociones. Pienso en eso. Claro. Desgraciadamente, pues ahorita las tácticas han variado, las reglas han variado. El baloncesto que yo conocí era otro baloncesto. Los jugadores que yo conocí eran otros jugadores. Ya empezaba a darse en el baloncesto costarricense los estímulos económicos, los ¿qué es? Cheques girados en el seminario, Y el liceo también. en el Liceo de Costa Rica, Claro. pero en la UCR las becas. También se daba. Se daban las becas y entonces eran los tiempos de grandes rivales, Seminario, Universidad de Costa Rica. Y ahí recordamos a muchos de ese pasado que... Don Ricardo, fue grande. si a usted le tocara a través de su brillante carrera como periodista en las coberturas de los deportes, ¿a qué deportistas escogería de lo más brillante que usted ha visto? Esa pregunta hay que pensarla. Es que han habido muchos buenos y en diferentes épocas. Claro. Porque usted me está hablando de deportistas Sí, nacionales. deportistas nacionales, claro. Bueno, es que de deportistas nacionales hubo muchos buenos. Por épocas. Hubo épocas de una gran calidad basquetbolística. Vino una segunda etapa donde podemos hablar de un Rigoberto Morris en el cielo. Claro. En Rigo el- Morris. Está en el cielo, Rigoberto Morris. Lo aprecié tanto que le tuve tanta confianza. Y en una época se fue para Estados Unidos. Claro. Y Rigo jugó al fútbol, dicho sea de paso también, ¿verdad? Con resonado éxito también. no, fue José Miller. José Miller. Fue José Miller. Pero Miller, bueno, es que eran los dos increíbles. Tan buenos, José Miller y Rigoberto Morris. Entonces, Rigoberto Morris, esto es una anécdota, pero yo la cuento con toda confianza porque los tiempos han cambiado. Y a mí no me da asco, ni me falta cariño para decirle a un negro, negro. Y a mi querido Mario McGregor yo siempre le dije, negro, Claro. negro tal cosa, negro tal otra. Y en esa oportunidad yo recibí a Rigoberto Morris, que había venido a Estados Unidos, en el gimnasio nuevo, en el gimnasio número 2, donde iba a entrenar el seminario ese día, esa noche. Y entonces yo llegué a saludar a Rigoberto Morris y yo quise darle un abrazo. Y le digo, buenas noches, negro, un abrazo para usted. Y me dice Rigoberto con toda su amabilidad y con todo su respeto también, me dice, don Ricardo, amigo sí, negro no. Ajá. Sí. Bueno, Amigo, sí. amigo no. sí, negro no. Ajá. Sí, bueno, a mí me dio pena porque ya yo a Rigo oiga, bajo la tierra lo sigo apreciando Sí, por porque supuesto. por su calidad Una extraordinaria persona. extraordinaria persona, un educado, formado, pero bueno, es una anécdota que nunca le he contado, Interesante. y se la cuento a Gracias ustedes por hoy. contarla, Sí, más sí, sí. deporte. Sí, sí, Ellos sí, hicieron sí. historia, ¿verdad? Vea, otro que hizo historia, José Miller. José Chepe Miller. José Miller fue el primer negro que jugó En en el el Saprissa, Deportivo Saprissa. claro. Bueno, por eso él hace historia en esta oportunidad también. Y José Miller, un excelente basquetbolista que se fue para Chile, que jugó en Chile y que fue grande ahí, fue grande en el baloncesto y que vino para acá a enseñarnos lo que era su grandeza. Entonces, eran tantos buenos, como puedo hablarle de tantos buenos que hubo en el fútbol.
Es que Álvaro Murillo en el fútbol fue grande. Fue un genio, según se manifiesta. Yo no lo vi jugar, pero Bueno, de lo que he leído, ¿verdad? pero es que habría que ver a Edgar Marín. Que Claro. yo lo vi a Edgar Marín. Edgar Marín, sí. Y no podía ver Marín sin Chico, ni Chico sin Marín. Sí, correcto. Entonces, caramba, son épocas. Claro. Y sería injusto uno en decir de que el más grande de todos fue Fello Mesa, por ejemplo, O el mismo Morera. o que fue Morera. Nosotros, yo pienso, jóvenes y estimados telespectadores, que nosotros tenemos que hablar de la historia que vivimos, no de la historia que nos cuentan. ¿Saben por qué? Así. Porque la historia que vivimos es una historia cierta, y si yo la cuento, es la historia mía. Lo que les estoy contando es historia mía. Claro. No es la historia que yo haya escrito o que alguien haya escrito sobre Ricardo González, sino que es parte de la vida. Ahora, de veras hay momentos difíciles de la vida, hay momentos difíciles de la historia. Lo que vive uno, que es la otra fase del periodista, yo no sé si todavía, porque sé que en televisión trabajan muchas horas, y yo lo comprendo porque hay que grabar, porque hay que editar, porque hay que reportear, hay que hacer todo, y eso le toca a un solo grupo o a una sola persona. Es muy laboriosa la televisión, es muy envolvente, es muy cansada la televisión. Hay que ser joven para estar bien en la televisión. Ya con canas ya no aguanta uno. Pero hay momentos en que, por ejemplo, la radio se convierte en un centro de trabajo que cansa también. Claro. Que- Una de las consultas, sí. don Ricardo, que yo quería hacerle también a usted, ¿cómo ve la prensa deportiva actual en relación a esa prensa deportiva en la que usted estuvo involucrado durante tantos años? ¿Hemos progresado, nos hemos estancado? ¿Cómo estamos? Caramba. Yo le voy a hablar de todo el periodismo. Correcto. No les voy a hablar de solo el deporte. ¿Y por qué? Porque si yo fui un periodista, pues me dice, ¿usted es periodista deportivo? No, yo soy un periodista para Correcto. hacer de todo. El periodista cubre de todo. Yo quiero referirme a todo el periodismo. Estamos muy fríos, estamos muy mal. Que sea culpa de ustedes, los periodistas, o sea culpa de los directores de los canales de televisión o de las emisoras de radio, no es culpa de ustedes, los periodistas. ¿Se ha perdido calidad? Pero estamos muy lejos de aquel periodismo, de aquel buen periodismo que uno vivió, los que vivimos. Por ejemplo, Fernando Naranjo Madrigal. ¿Quién era Fernando Naranjo? Bueno, muchos de ustedes que nos ven y nos escuchan recordarán a don Fernando Naranjo Madrigal, que fue director de los Deportes de la Nación. Claro. Y que tenía también un programa en Radio Excelsior, un programa deportivo. Ustedes... Creó un libro, además de eso, ¿verdad? Dos libros. Dos libros. Hay dos libros de Fernando Naranjo. De historia del fútbol de Costa Rica. Historia del fútbol de Costa Rica. Bueno, podemos hablar de Fernando Naranjo. Podemos hablar de Jorge Pastor Durán. Claro. Que Jorge Pastor Durán, en mi concepto, y siempre lo he dicho, y no espero claudicar, el mejor periodista deportivo que yo he vivido, para entenderlo de alguna manera, se llamó Jorge Pastor Durán. ¿Por qué Jorge Pastor Durán? ¡Qué bárbaro! No, porque Jorge Pastor fue de periodismo escrito, fue director también de las páginas deportivas de la Nación. Claro.
Jorge Pastor fue hombre de radio. Hombre de radio. Y qué calidad de hombre de radio. Y fue hombre de escrito que tuvo su revista. ¿Cómo se llamó? Sol Sol y y sombra. Sombra. Bueno, entonces no estoy diciendo ninguna mentira. Era un hombre estudioso, le gustaba leer, de una memoria. Fue árbitro, ¿verdad? Incluso también, su época, su etapa. Sí, Sí, Jorge Pastor, claro. sí. Bueno, Jorge Pastor era un hombre, era un hombre de muchas verdades. Él a quien tenía que decirle la verdad, se lo decía. Se la decía así. Venía acá, tal y tal cosa, vos. Bueno, o al micrófono Sí, se lo decía. sí, también. Pero Un maestro. verdadero maestro. Claro. Pero también hubo grandes en la radio, directores de noticias. Rolando Angulo, Nora Ruiz, Nora. una gran directora. Y bueno, yo se lo dije un día en un conversatorio en el Colegio de Periodistas, pero yo se lo voy a repetir hoy con ustedes. Yo con Norita Ruiz y Noticias Monumental tuve una segunda universidad. Y por suerte que la tenemos todavía dirigiendo noticias. Ahí la escucho en Radio Y Colombia. ojalá la tengamos por mucho tiempo Ojalá la más. tengamos por un... Y que las mujeres aprendan, que las mujeres periodistas aprendan a lo que hizo Nora Ruiz. Y que aprendan los periodistas actuales a lo que hizo Rolando Angulo. Y después hombres de radio que fueron, en otro sentido, no productores periodísticos, sino que fueron creadores de la radio. Ponemos a don Antonio Murlo, Antonio Murro, los de radio. de la City o Atenea. No, de la City. De la City, ¿verdad? No, de Atenea. Radio City, la primera con las últimas. Sí, eso era sí, Antonio ese Torres era el Arce. eslogan, ¿verdad? Ese era el eslogan de Antonio Torres De Arce. Antonio Torres Arce. Para las noticias. Y la otra era Atenea, la que nunca paga. Atenea, la que nunca paga. Y muchos, don Carlos Alfaro, los Barahona Gómez, los dueños de Radio Reloj, los dueños de Radio Capital y de Radio Excelsior, Claro. eran 3 emisoras. Don Ricardo, quiero agradecerle realmente que nos haya aceptado esta invitación aquí a su casa. Nos sentimos de verdad muy, muy complacidos. Es una entrevista tan esperada, ¿verdad? Una persona tan querida dentro del medio, por su enorme labor dentro del deporte, dentro de sus actividades. De verdad que ha sido muy amable. Yo le dejo a usted la despedida para todos los queridos telespectadores y para los radio oyentes, ¿verdad? Quienes tanto tiempo lo estuvieron escuchando, ¿verdad? Bueno, primero me voy a dirigir a todos los periodistas para decirles que mejoren, que necesitamos un mejor periodismo, que necesitamos un periodismo como a veces en algunas aulas se enseña, en algunas aulas universitarias, pero que falta mucho por hacer. Que dónde está el seguimiento de la información, de la noticia. Dan la noticia hoy y ya mañana no hay seguimiento de la noticia. Y por otro lado, decirles a todos los que me conocen, los que hoy me están conociendo a través de esta entrevista, decirles que muchas gracias por todo el cariño, que muchas gracias por la amistad de hoy y de siempre, de tantos años. Y yo quisiera, William, tener en este momento, buscar a una persona, por lo menos a una, que me hiciera mala cara, porque donde quiera que llego, solo cariño recibo, como el que estoy recibiendo de ustedes en esta entrevista. El agradecido soy yo, porque yo sé lo que vale
lo que vale la televisión, lo que vale el trabajo y lo que vale todo esto. Y que lo que hemos hablado sea un motivo, una motivación especial, una razón de motivación para quienes creen en lo periodísticamente que el pasado que se les pudo servir en el pasado, siendo redactor de noticias, siendo narrador de deportes o locutor de deportes, redactor de deportes, etc. Un abrazo para todos ustedes y para Gabriel, para William, muy agradecido a todo el canal. Bien, muchas gracias, don Ricardo, y un fuerte abrazo. Gracias por haberme recibido en su casa y gracias a ustedes, queridos telespectadores de la sección Ellos Hicieron Historia. Hoy nos ha complacido muchísimo presentar a esta figura extraordinaria del periodismo de nuestro país, Ricardo González Aguilar.